Hoy en esta tarde quisiera hablar sobre Jesucristo y el Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, Él dice: yo soy el Alfa y el Omega. Si nosotros estuviéramos hablando nuestro alfabeto en español, diríamos yo soy la A y la Z, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice este versículo bíblico. Vamos a leerlo juntos. Dice: yo soy el Alfa y Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que es maravilloso saber que el Señor se identifica como estas letras del alfabeto griego. El alfa, que es la primera, la omega, que es la última. Esto quiere decir que nuestro Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son dueños del tiempo. El tiempo le pertenece a Dios. Nosotros vivimos en un tiempo lineal. Nosotros crecemos, nacemos, crecemos, como siempre digo, algunos se reproducen, otros no, pero lo que sí es cierto es que todos llegamos a morir, ¿cierto? Excepto cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nuestro tiempo lineal cambia y entramos en una nueva dimensión, y es en ese tiempo que en griego se llama el tiempo kairos, y el tiempo kairos es el tiempo de Dios, como Dios mide su tiempo. Y Dios no se mide en el tiempo lineal nuestro, como le llamamos en griego también el cronos, de ahí sale la palabra cronómetro, porque mide el tiempo en segundos, horas. Dios nos llama a una nueva dimensión donde tenemos una vida eterna. Así que un reloj, por más bueno que usted tenga, no importa la marca, no va a marcar ese tiempo de la eternidad. Pero nosotros, gracias a Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario, nos ha dado la oportunidad a nosotros no solo de tener vida, no solo de tener una buena vida, pero sí de tener una vida eterna en Cristo Jesús. Así que leímos Juan capítulo 1, versículos 10 al 12, que dice que aquellos que recibieron a Cristo Jesús les hizo hijos de Dios. Les da el derecho de ser hijos de Dios. Así que ya entramos en esa dimensión divina del tiempo de Dios, el kairos de Dios. Vivimos ahí. La voluntad de Dios se cumple en nosotros en su tiempo. No esperamos nosotros solamente en nuestro tiempo finito y decimos: ya llevo una semana orando por esto y Dios no contesta. No, sino que ya esperamos que esa voluntad de Dios se cumpla en nosotros en el tiempo de Dios. Jesús dijo también: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive creyendo en mí, no morirá jamás. En otras palabras, tenemos esa vida eterna que solo Cristo puede dar. Así que al comenzar un nuevo año es apropiado también que nosotros evaluemos lo que hicimos el año pasado. Aquellas victorias, algunos quizás con derrotas, pero evaluar cuáles fueron nuestros pasos para saber si realmente seguimos el camino que el Señor nos trazó o nos desviamos en algún momento. ¿Qué pasó cuando nos desviamos de ese camino que Dios nos había marcado? Y entonces hacer los cambios necesarios para entonces siempre caminar en esa vereda que Dios nos ha marcado. Y esa vereda que Dios nos marcó fue su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice en Juan que yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nuestra vida debemos de valorarla y evaluarla si realmente caminamos en Cristo Jesús. Y gracias a Dios, cuando hacemos ese análisis de cómo fue nuestro año, como iglesia, terminamos con un año próspero, gracias a Dios. Gracias a Dios, también gracias a su fe que no claudicó y al trabajo fuerte de ustedes. Muchas personas recibieron a Cristo Jesús este año en sus corazones. Y la Biblia dice que cuando alguien recibe a Cristo Jesús en su corazón, hay una fiesta en el cielo. Hasta los ángeles se gozan por eso. Nuevas familias se han unido a la iglesia, tanto en la mañana como en la tarde. Tuvimos bautismos, 7 personas se bautizaron.
Y muchos de ustedes han puesto sus talentos, su experiencia, su conocimiento en las manos del Señor, sirviendo a los hermanos, sirviendo a la iglesia. Eso es terminar un año victoriosos. Así que hicimos como iglesia y como cristianos lo que la Gran Comisión le ha pedido a cada creyente y a cada iglesia que hiciera. La Gran Comisión nos pide a nosotros que evangelicemos, que discipulemos, que enseñemos, que prediquemos y también que trabajemos en función de nuestros semejantes. Y una manera de mostrar ese amor hacia el prójimo es trabajando para él y por él. Así que Lucas 12, versículo 47 dice: a todo aquel quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y a que mucho se le ha confiado, mucho más se le pedirá. Así que no se asusten ni tengan miedo si el Señor empieza a llamarle y a darle más funciones también dentro de su reino. En lugar de mirarlo como una carga, véalo como una bendición de que Dios le está dando a usted por su obediencia y su capacidad de servirle en el reino de Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo estoy seguro que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Todos hemos recibido de parte de Dios ese perdón inmerecido por nuestros pecados. Dios nos ha amado, nos ha confiado su palabra, no solamente para que la atesoremos en nuestro corazón, sino también para que la compartamos con otras personas. Dios también nos dio a su Espíritu Santo, que nos ha dado la capacidad para estudiar su palabra, para entender el mensaje que Él quiere que nosotros incorporemos en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo nos guía a que hagamos todo de la manera correcta, así que tenemos mucho por lo cual darle gracias a Dios. Y precisamente porque Dios nos ha dado mucho, Él estará demandando también mucho de nosotros. Ahora tenemos que hacer esa revisión de que cuando Dios nos pidió algo en el año 2023, ¿fuimos obedientes y le dimos lo que a Dios le correspondía o no lo hicimos? Si no le dimos a Dios todo lo que Él se merece, debemos de hacer ajustes en nuestra vida y entregarlo todo. La Biblia dice que aquel que es su discípulo debe de negarse a sí mismo, tomar su responsabilidad, tomar su cruz y seguirle. También dice que el que ama más la vida, su vida, y persigue su vida, la perderá, pero el que la pierde por Cristo, encontrará la vida. En otras palabras, el Señor nos demanda todo de lo nuestro. Así que esperemos que cuando hagamos esa evaluación, y si nos hemos guardado algo para mí, podamos hacer cambios este año y entonces entregarlo todo al Señor. Porque si queremos honrar a Dios y hacer todo, que todo sea mejor que el año pasado, debemos comenzar un año nuevo con oración. Dice: pastor, pero ya todos los domingos habla de oración. Claro que sí, seguiré hablando los domingos que vengan hasta que el Señor venga. Porque la oración es la herramienta, el regalo que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. En la oración es donde nosotros, tanto individualmente como colectivamente como iglesia, nos podemos acercar confiadamente ante el Padre Celestial. Con la oración nosotros podemos repeler al enemigo. Con la oración nosotros podemos llamar al poder de Dios para vencer en nuestras circunstancias adversas en la vida. Así que la oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Así que necesitamos perseverar en la oración. Cuando nosotros nos unimos cada vez más a nuestras amistades, es porque las vamos conociendo, y las conocemos cuando tenemos más comunicación unos con los otros. Los matrimonios que tienen éxito son los matrimonios que se comunican bien. Las amistades que perduran son las amistades que se comunican constantemente. Así que como cristianos, la manera en que nosotros nos alimentamos de Dios, además de la palabra, es nuestro contacto directo con Él. Tenemos una conexión real con Dios a través de la oración. Así que es importante que nos comprometamos a pasar más tiempo en oración con Dios.
Yo no sé si usted ora todos los días, espero que sí. Pero si no ora todos los días, comprométase a orar por lo menos una vez al día. Si usted no ora, es difícil conocer al Señor. La Biblia dice que mis discípulos, mis ovejas, conocen la voz de su pastor y le siguen. Si nosotros no oramos con Dios, si Él no nos habla a través de la palabra, ¿cómo podemos identificarlo cuando Él nos habla? Necesitamos tener esa relación estrecha con Él. Necesitamos comprometernos a pasar más tiempo en oración. Así que yo le invito a aumentar ese tiempo diario de oración. Si usted oraba 5 minutos, nada más para decirle gracias, Señor, por estos alimentos, bendícelos. O gracias, Señor, por el día de hoy, buenas noches. Y se dormía. Yo le invito a que incremente ese tiempo. No le estoy diciendo que tiene que orar 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero que su conciencia, su ser consciente, esté en contacto directo con Dios y que también usted aparte tiempo para hablar con Él. La mayoría de ustedes son casados, ¿no es cierto? Y el que está soltero quizás tiene novio o tiene novia acá. Y siempre en el día usted aparta un tiempo para hablar con la persona que usted ama. Aunque sea en la mesa, a la hora de la cena, está la familia junto y están hablando ahí. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Qué tal el trabajo? Cosas como estas. También es importante que nosotros como cristianos tomemos un tiempo para estar a solas con Dios. Mateo capítulo 6, Jesús le dice a los discípulos, es importante que ustedes entren a su habitación, cierren la puerta y oren al Padre Celestial. Quiere decir que Jesús mismo, el Hijo de Dios, recomienda que nosotros como cristianos pasemos tiempo con el Padre Celestial en oración. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, su ministerio terrenal, se van a dar cuenta que cada vez que Jesús tenía que tomar una decisión importante, Él tomaba tiempo para orar. Antes de elegir a los 12 discípulos, dice la Biblia, Jesús oró. Antes de ir a la cruz, ahí en el Getsemaní, Jesús oró. Y cada vez que Él se sentía cansado, exhausto de recorrer ciudades, de sanar multitudes, de predicar la palabra, dice la Biblia que se retiraba y oraba al Padre. Así que si usted está cansado, si usted está cansada también de la rutina diaria, del estrés que esto produce, siga el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es retirarse un momento del mundo que está girando y un momento se detiene y hable con Dios. Pase tiempo con Él. Que Él le va a dar la paz que usted necesita en ese momento. Porque usted va a dejar de estar girando y girando como el mundo lo hace. Oh, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que comprar lo otro, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo que recogerlo, tengo que ir al doctor. El mundo es loco. Se mueve y no se detiene. Es el momento de separarnos y dejar que el mundo siga girando como un trompo y usted detenerse en oración al Padre. Y esos minutos le van a dar paz emocional, le van a dar paz espiritual y le van a dar la fortaleza que usted necesita para una vez más montarse en ese trompo, montarse otra vez en ese mundo que gira y gira y que no se detiene. Pero debemos de hacer lo que hizo Jesús, tomar tiempo para hablar con su Padre. Pero no solo Jesús oraba solo, sino que también Él recomendaba orar con sus hermanos. Así que Jesús oraba con sus discípulos, se llevaba a Pedro, a Juan, a Jacobo y se iban a orar juntos. Porque la comunión en la iglesia en oración es importante. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, la presencia de Él está ahí juntos. El Señor escucha la oración de sus hijos. Así que, por favor, trate de venir a nuestros servicios de oración congregacional. El primer viernes de cada mes o cada viernes cuando tenemos nuestra sección de adoración, estudio bíblico. Esas son oportunidades que la iglesia
brinda para cada uno de nosotros para esa oración congregacional donde podemos orar unos por otros. Porque cuando la iglesia ora unida, cosas maravillosas pasan. Cuando oramos juntos, milagros suceden. Así que, por ejemplo, cuando Jesús con sus discípulos se reunieron, estuve hablando aquí hace unos 3 domingos, cuando Jesús fue levantado al cielo. ¿Recuerdan? En el libro de los Hechos, capítulo 1. Los discípulos miraban a Jesús en un círculo posiblemente, y Jesús les dice, bueno, yo me tengo que ir al Padre, pero ustedes vayan a Jerusalén, oren ahí juntos, esperen la venida del Espíritu Santo, y ellos obedecieron. Y la Biblia nos dice que en un número más o menos de 120 se reunieron en lo que llama la Biblia el aposento alto. Supongo que un segundo piso de algún edificio. Y ahí la iglesia se une, hombres y mujeres orando. Y en esa obediencia a Dios, en esa obediencia a Jesucristo, el Señor envía ahí el Espíritu Santo. Y ellos reciben el poder para predicar la palabra de Dios. Tanto así que posteriormente se levanta Pedro, dice, con el poder del Espíritu Santo, y ora y predica, y más de 3,000 personas recibieron a Cristo Jesús en ese día. Pero cosas maravillosas pasaron también. Dice que muchas personas escucharon el mensaje de Dios en su propio idioma, como lo estamos haciendo hoy aquí. Imagínense lo que la palabra del Señor nos dice, que venía gente de muchos lugares, venía gente de Capadocia, de muchos lugares cercanos a Jerusalén. Yo me imagino que quizás estaban haciendo sus compras porque iban a ir al templo posiblemente, o qué sé yo. Y en eso oyen un estruendo. ¡Bum! Como cuando en la esquina se chocan 2 carros, ¿no es cierto? Todo el mundo sale corriendo para ver qué sucede. Y ahí oyen ese estruendo, ahí en ese edificio, en el segundo piso. ¡Bum! Y empiezan a oír a judíos, a medos, a persas, de todos lugares que llegaban a Jerusalén. Y decían, pero este es el panadero al que yo le compro el pan todos los días, y ahora está hablando persa. Ahora él está hablando como los medianitas, pero no son judíos todos ellos. ¿Por qué los escuchamos hablar nuestro propio idioma? Y nosotros como iglesia, gracias al Señor, estamos haciendo esto. Podemos llegar al mundo hablándoles en español, podemos llegar al mundo hablándoles en inglés. Y si usted conoce otro idioma, yo sé que usted lo pone en práctica y comparte la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios está siendo transmitida en todos los lugares del mundo. Están escuchando las maravillas de Dios. Gracias a que la iglesia ora. Gracias a que la iglesia hace su tarea evangelística. Otro ejemplo es el de Pedro y Silas. Ellos habían sido arrestados porque estaban predicando la palabra de Dios, y así, donde están en un calabozo con sus cadenas y sus grilletes en las manos y pies, en lugar de estar reclamándole a Dios, Dios, ¿por qué estamos aquí encerrados y estamos predicando tu palabra? Estamos haciendo lo que tú nos has pedido, ¿y por qué ahora estamos encarcelados? En lugar de estarse quejando, dice la Biblia que Pedro y Silas empezaron a orar, a cantar himnos al Señor. Pero no solo ellos, sino que a una distancia estaban sus hermanos y demás discípulos orando al Señor para que Pedro y Silas fueran liberados. Y cuando la iglesia se une, el Señor escucha. Y entonces Pedro y Silas, cuando están ellos cantando, hay un terremoto, blum, 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 y las cadenas se rompen. Y Pedro y Silas salen libres, se abre el portón de su celda y caminan en medio de los guardias. Y llegan hasta la casa donde sus hermanos estaban orando. Tocó la puerta, el primero se asomó y vio que era Pedro, volvió a cerrar la puerta y se fue.
Si yo tocando soy yo, porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, Dios escucha. Y Pedro y Silas se unieron al grupo esa noche y todos siguieron orando y dándole gracias al Señor por los milagros que suceden cuando la iglesia del Señor ora junta. Así que en este año que viene sería bueno, hermanos, que nosotros podamos tomar ese tiempo para poder unirnos como iglesia y orar. Porque cada vez que tenemos nuestras noches de alabanza y de oración, compartimos nuestras peticiones de oración y oramos unos por otros como un solo cuerpo, como una sola voz. Y muchas de estas peticiones de oración han sido contestadas por el Señor. Aquellos hermanos que han querido ver a sus esposas en la iglesia, las ven en la iglesia. Las esposas que quieren ver a sus esposos, los han visto aquí en la casa. Aquellos que oran por sus amigos, familiares, para que vengan a los pies de Cristo, de repente traen la noticia. Cosas maravillosas pasan cuando la iglesia ora. Así que qué hermoso comenzar el año nuevo considerando orar, incrementar nuestro tiempo de oración. Pero también el año nuevo no debemos de hacerlo como muchas personas lo hacen, sin un propósito. Que debemos de ponerle ese propósito que Dios ha creado para nosotros y seguirlo. Así que es importante también que nosotros no solamente nos sentemos a analizar lo que sucedió con nosotros el año pasado, sino también es necesario que nos sentamos nosotros a planificar el próximo año para provocar esos cambios necesarios en nuestra vida. Dios es un Dios que planifica. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿cierto? Mi palabra hoy para nosotros mismos es, vamos a ser imitadores de Dios. Y vamos a hacer lo que Él hace para esta bonita oportunidad que tenemos de enfrentar un año nuevo. Y una de las cosas que Dios hace es planificar, organizar. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis en la creación, dice en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué hermoso, ¿no es cierto? Cuando leemos ese versículo bíblico, si no seguimos leyendo, nos imaginamos que Él creó todo tal como es. Pero si nosotros seguimos leyendo el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y fue necesario, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se moviera sobre las aguas. Y entonces Dios empieza a planificar la vida para nosotros, los seres humanos. Empieza a organizar ese caos. Empieza a poner todo en orden. Y según el relato del Génesis, Dios primero separó la luz de las tinieblas. Primer día, sepárese la luz de las tinieblas, y fue ese el primer día. Segundo día, separó las aguas de la tierra con las del cielo y creó el cielo y la tierra seca. Segundo día. Y así fue sucesivamente, creando las plantas, los árboles, animales, hasta que en el sexto día creó al ser humano. Y en cada uno de estos días Dios dijo, y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera. Lo que quiero decir es que Dios pone todo en orden. La carta de los Corintios, capítulo 14, dice que Dios es un Dios de orden. Así que si nosotros queremos tener un año exitoso en nuestra vida, debemos de planificar. Cuando planificamos no es que no somos espirituales, estamos siguiendo el ejemplo de Dios y eso es ser espiritual. Así que seguimos el ejemplo de Dios haciendo las cosas ordenadamente, paso a paso, hasta que podamos hacerlo. Recuerde, el principio de la vida es pura planificación. Con la creación Dios planeó que los seres humanos tuviéramos el ambiente necesario para sostener una vida fructífera. Dios no nos creó cuando estaba el caos, porque si no, ¿cómo nos íbamos a alimentar?
cómo íbamos a producir la tierra si era un caos. Primero ordenó todo hasta que todo estuviera propicio para que el ser humano viviera, se reproduciera y fuera fructífero. Nos creó. Así que hagamos lo mismo para nuestra vida. Planifiquemos. De la misma manera debemos de contemplar la idea de sentarnos y trazar un plan con metas y sueños que queremos para el nuevo año. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y cuando digo sacrificar, no es que tienes que caminar de rodillas al Señor, sino ¿qué vas a entregarle? ¿Tu tiempo? Eso es muy valioso, ¿no? No dicen por ahí que el tiempo es tan valioso que hasta los santos lo lloran. ¿Ha escuchado eso, verdad? Otra canción dice, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Y muchas personas no vienen al Señor pues dicen, es que no tengo tiempo. Bueno, este año vamos a planificar nuestra agenda de tal manera que podamos tener tiempo para Dios. Tiempo para orar. Tiempo para leer la Biblia. Tiempo para descansar. Vamos a planear una vida completa, fructífera en el Señor, como Él la quiere. Eso es lo que debemos empezar a planificar, pero por supuesto siempre tenemos que ponerlo en las manos del Señor, porque cualquier plan que nosotros hagamos de vida que no incluya a Dios es un plan que va a fracasar. Nunca tendrás éxito. Santiago capítulo 4, 15 al 16 dice así, en cambio deberías decir si es la voluntad de Dios, o como decimos comúnmente, si Dios quiere. ¿Cierto? No decimos, oh, nos vemos el miércoles, oh, si Dios quiere. Vamos a planear si Dios quiere. Viviremos y haremos esto o aquello, tal como están las cosas. Algunas personas que no incluyen a Dios se jactan de planes arrogantes, y dice Santiago, toda esa jactancia es mala. Señor, yo quiero hacer lo que tú pides de mí. Yo quiero ser un buen padre, eso lo pide el Señor, ¿no es cierto? Planifícalo. Aparta tiempo para pasar con tus hijos, para salir con tu esposa de vez en cuando. Dale tiempo. El Señor nos pide ser buenos padres, buenas madres. ¿Cierto o no? El Señor nos pide tiempo para Él. Pues se lo vamos a dar también. Debemos de planificar nuestro tiempo. Para su plan de vida, para el próximo año, planifique el éxito para mejorar en todas las áreas. Para mejorar como papá, como mamá, como empleado, como trabajador, como dueño de empresa. En todas las áreas planifique para ser mejor, para crecer, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no espera que nosotros tengamos fracasos en nuestra vida. Recuerde el deseo de Dios para Israel en Jeremías 29:11. ¿Cuál era? Yo tengo planes de bien y no de calamidad a fin de que tengas un futuro. Las palabras del Señor Jesucristo fueron, el diablo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y cuando hablo de abundancia no estoy hablando solo de bienes materiales, porque recuerde que los bienes materiales, cuando usted se muere, ¿qué pasa con ellos? Se quedan aquí. Me refiero a una vida en la cual usted tenga satisfacción de vivirla. Que cuando usted se despierte en la mañana no dice, ay, qué pereza, otra vez volver, otra vez a la misma rutina, otra vez. Ay, Dios, es que ya no puedo más. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere darte una vida abundante es cuando usted se despierta y abre la cortina de su cuarto. Si está nevando, dice, gracias Señor por esa nieve tan rica. Hay mucha gente que quisiera estar aquí y jugar con esa nieve. Si se levanta y está haciendo un sol, gracias Señor, porque en otros países están deseando un sol como este. Usted tiene vida en Cristo. Pablo decía, yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. En todo momento le doy gloria a Dios. Esa es la vida abundante. Cuando nosotros estamos satisfechos con lo que Dios nos ha permitido a nosotros disfrutar. Y no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de aprovechar, disfrutar lo que tenemos en lugar de llorar por lo que no tenemos. Trabajar fuerte,
planificar y alcanzar lo que podemos alcanzar. Porque es necesario entonces que nosotros podamos contemplar las circunstancias pasadas y presentes y entonces trazar una estrategia para implementar el plan. ¿Qué cosas del año pasado que me impidieron alcanzar las metas espirituales o la madurez espiritual que Dios esperaba de mí, tengo que quitar de mi vida? Quizás tendré que bajarle un poquito a las horas de internet. Quizás ya no debo estar así hasta que tengo los dedos con una ampolla aquí, de estar texteando todo el día. Y empezar a leer un poco más. O los ojos rojos de estar viendo tantos videos en el teléfono. O en los videojuegos. Cortarle un poquito a las cosas que nos están quitando el tiempo para utilizarlo en cosas productivas y benéficas, no solo para nuestra mente, nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma. Es planificar para el éxito, pero tener presente siempre la voluntad de Dios para nosotros, y la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere que tengamos como vida abundante. La voluntad de Dios es que sea buena, agradable y perfecta. Así que no vamos a planear por nada menos. Vamos a empezar y a terminar el año de una manera positiva. Porque Dios prometió al pueblo israelita una tierra donde manaba leche y miel. Y así fue. Y sin duda fue una promesa maravillosa, como la promesa que Él nos hace a nosotros también. Yo quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es una linda promesa de Dios. Pero así como los israelitas necesitaban saber que el camino hacia esa tierra de leche y miel representaba desafíos, de la misma manera nosotros sabemos que el próximo año, al igual que acabamos de terminar, nos traerá desafíos también. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud delante de los desafíos? Vamos a ser como algunos de los israelitas que le dijeron a Moisés: Moisés, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Mejor nos regresamos a Egipto. Ahí comíamos 3 veces al día. Aunque era mentira, pero ellos lo decían. Y algunos regresaron. O nos vamos a poner de pie y vamos a decir, como dijo Samuel: hasta aquí me ha ayudado Dios. Y sabemos que Dios nos seguirá ayudando a nosotros. Y enfrentamos los desafíos que la vida nos va a enfrentar con fe, con optimismo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Así que vamos a caminar detrás de Jesús, porque Él irá delante nuestro peleando las batallas por nosotros. Nosotros le seguimos a Él de una manera segura. No quiere decir que no los vamos a enfrentar los desafíos, pero Él va a estar con nosotros. Y si queremos confiar en Él, tendremos la victoria. Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me infundirás aliento. El Señor nos da la victoria en medio de las dificultades. Así que no tengan miedo y recuerde que Dios está con nosotros. Y decimos que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá enfrentarse a nosotros? Así que no estamos solos en esta jornada, en esta aventura espiritual que estamos emprendiendo. Si Dios está con nosotros, debemos de tener fe en que Dios cumplirá sus planes para con nosotros. Porque Dios tiene un plan para usted. Y el plan de Dios es grande. El plan de Dios es de bendición y lo va a cumplir en su vida y en su familia. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito para mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No es solamente para ayer. ¿Para cuándo es? Para siempre. Porque el tiempo le pertenece a Dios. Él es el alfa y el omega y todo lo que está en medio.
Y dice, no abandones las obras de tus manos. Y Dios, a la obra de sus manos, que es usted y que soy yo, no solamente nos ha hecho sus obras, sino que nos ha adoptado también como hijos e hijas por creer en el Señor Jesucristo. Así que cada vez que inicies una carrera, ¿qué es lo que pasa? La meta se ve como muy distante, ¿no? Ay, qué difícil que está. Cuando el Señor te pone en el corazón, ve a estudiar una carrera. Es que son 4 años, qué montón. Es que son 2 años. Se ve distante y difícil. Se ve lejana, difícil de conquistar. Pero al final, con la paciencia y perseverancia, alcanzas el éxito. Uno de los deportes que me gustan es el ciclismo de carretera y usted sabe, hay competencias mundiales como el Tour de Francia y otras más. Y en estas carreras de ciclismo hay lo que ellos llaman metas volantes. Eso quiere decir que en ciertos recorridos ellos ponen una meta. Algunas es por alguna montaña, es de premios de montaña, premios de velocidad. Ponen diferentes premios antes de llegar a la meta final. Porque no todos ganan, no todos llegan a la meta y es el número 1, ¿cierto? Hay otros que llegan de número 2 y hay otros que llegan 1 hora después de que llegó el primero. Pero en el camino están esas metas volantes. Y hay algunos ciclistas que nunca ganan un tour, pero sí ganan muchas de estas metas pequeñas, pero que ellos celebran con todo su rigor. Los competidores celebran cada una de estas metas volantes de la manera en que nosotros también debemos de celebrar cada triunfo que obtenemos en nuestra vida. Y no quedarnos callados, sino dar testimonio de ellos. Porque las cosas maravillosas que Dios hace en tu vida van a alimentar la fe de alguien que está pasando por un momento similar al tuyo, pero que ha visto que Dios ha trabajado en ti. Y entonces dirás, si Dios lo hizo con ella, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y entonces alimentas la fe de la otra persona. Y así es como sirve, como funciona vivir en comunidad, en iglesia. Cuando testificas de tus necesidades, también la iglesia ora por ti. Cuando testificas de las victorias, también la iglesia se goza contigo y otro alimenta su fe. Así que cada pequeña victoria que celebramos nos motivará a nosotros para continuar con ese plan estratégico que hemos trazado y llegaremos a la final y Dios nos dará la victoria. Filipenses 3, 12 al 14 dice, no es que ya lo haya obtenido todo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Este versículo bíblico estuvimos viéndolo este viernes que estuvimos en el estudio bíblico aquí en la iglesia. Pablo decía, no es que ya haya llegado a mi meta, pero sigo adelante para alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me llamó a mí o me alcanzó a mí. Hermanos, el Señor tiene cosas maravillosas y la meta final es estar con Él allá en la patria celestial. Ahí vamos a estar. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y camina con Él, allá vamos a estar. Esa es nuestra meta, pero debemos de trabajar día a día en nuestra fe. Así que, hermanos y hermanas, dice Pablo, creo, todavía no lo he comprendido, pero hago una cosa. Dice, olvidando lo que queda, ¿dónde? Atrás. Esforcémonos por lo que está delante. Prosigo hacia la meta y ganar el premio que Dios me ha llamado desde los cielos en Cristo Jesús. Olvida lo que quedó atrás. Las cosas buenas. Si Dios te bendijo mucho en el 2023, gloria a Dios, fue el 2023. Olvida eso, sigue hacia adelante, que Dios tiene bendiciones nuevas, frescas para usted. No creo que a usted le guste mucho comer pan añejo, ¿no? Si usted come un pan y dice, qué rico me supo este pan, lo voy a guardar para comérmelo entre 15 días, ya no va a servir ese pan, va a estar lleno de moho. Así que las bendiciones de Dios son frescas. La Biblia dice que las bendiciones de Dios son frescas y nuevas cada día. Así que no nos conformemos con las bendiciones de atrás, del año pasado o otros años anteriores. Viva para alcanzar las que Dios está trazando para ti. Los planes nuevos que Dios tiene. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, no quiero perder las cosas que tú tienes para mí. No se la dé a nadie más.
yo las quiero alcanzar. Ojalá que ese sea nuestro propósito. No ver cómo otros se llevan las bendiciones que Dios tiene programadas para ti. Así que Pablo sigue diciendo, si Dios quiere, mientras continuemos con nuestra vida, yo sigo hacia la meta. Así que nosotros también, mientras continuamos en nuestra vida, en este nuevo año, evaluemos cada paso y cada decisión que tomemos. Descartemos lo malo e implementemos lo bueno. ¿Es esto lo que Dios espera de mí? ¿Voy a estar dándole gloria a Dios con esta acción que voy a tomar? De la manera en que le estoy hablando a mis hijos o a mi esposa o a mi esposo, ¿es la manera en que Dios quiere que yo les hable a ellos? Debemos de evaluarnos con todo lo que nosotros hacemos. Y la Biblia es un excelente parámetro para nosotros podernos medir y comparar con lo que nosotros hacemos o lo que nosotros debemos de dejar de hacer o lo que debemos de incorporar a nuestra vida. Salmo 119 dice que la Biblia es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que dejemos que el Señor sea que ilumine nuestros pasos. En momentos en los que no sabemos qué hacer o no tenemos la fuerza de voluntad para abandonar una práctica negativa que nos está destruyendo o que nos está apartando del Señor, es el momento de buscar el consejo de Dios en la Biblia, en la comunidad de los santos que somos cada uno de nosotros. Y entonces pedirle al Señor esa voluntad fuerte, ese dominio propio que nos da a través del Espíritu Santo, y entonces dar el paso adecuado que el Señor nos está llamando a tomar. Así que busquemos el apoyo en nuestra iglesia, en la comunidad de fe en la que Dios nos ha llamado a ser parte. Y por eso estás aquí, porque Dios te ha llamado a ser parte de esta comunidad. Tanto los que estamos aquí presentes como los que están virtualmente son parte de esta comunidad de fe a la cual el Señor nos ha llamado a ser parte. Juntos podemos lograr la victoria, nuestras metas y objetivos para el próximo año, porque el Señor está con nosotros. Recordemos que somos un proyecto en construcción. No somos perfectos. A ver, levante la mano a aquellos perfectos. Nadie quiere levantarla, porque el único perfecto en absoluto es que en Dios, nuestro Padre Celestial. Pero nosotros, en lugar de buscar la perfección, que nunca la vamos a alcanzar hasta que llegue Cristo Jesús, debemos de buscar la madurez y el crecimiento espiritual. Ser mejores cada día. Que el próximo año seamos mejor que el año que pasó. Y así sucesivamente hasta que la imagen de Cristo sea impregnada completamente en nosotros. Filipenses 1:6 dice, estamos seguros en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que estamos en vías de perfección, en vías de construcción. Y debemos concentrarnos entonces en lo que Dios espera para nosotros. Dios no espera, aunque lo puedes hacer, volverte rico, millonario. Puedes hacerlo, qué bien. Si lo puedes hacer, hazlo. Dios no espera que se haga súper famoso, un influencer en el YouTube. Si lo haces, qué bueno. Lo que Dios espera de ti es algo más importante que trasciende las cosas materiales de este mundo. Y esto es lo que espera el Señor. Miqueas capítulo 6:8 dice, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué quiere o qué requiere el Señor de ti? Y Miqueas dice, actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Si tú incluyes esas tres cosas en tu plan de vida para el próximo año, créame que vas a tener un año victorioso en Cristo Jesús. Vas a disfrutar de una vida abundante porque Dios honra a los que le honran. Vas a tener una vida grandiosa si amas la misericordia, si caminas humildemente delante de Dios y amas la justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos aquellas cosas maravillosas que tú esperas de nosotros.
Te pedimos la sabiduría necesaria, la voluntad firme de poder hacer las cosas mejor de como las hicimos este año que pasó. Te damos gracias, Señor, por los momentos difíciles que pasamos y que pudimos ver tu mano trabajando a nuestro favor. Te damos gracias también por aquellas bendiciones que disfrutamos y que incluso compartimos con otras personas. Pero este año, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo